Muy bien, amados hermanos, dice así la bendita palabra del Señor en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenía pocas semanas de haber llegado a una iglesia evangélica cuando escuché esta frase por primera vez. Fue la respuesta que uno de los miembros de la alabanza, la orquesta que había allí, personas que en ese momento a uno le parecía que estaban como en otro nivel de santidad, de conocimiento, tan avanzados en las cosas de Dios que hasta se les veía con secreta admiración, le dio a otro de los miembros de ese grupo que le estaba llamando la atención sobre una conducta que estaba mal. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No recuerdo exactamente sobre cuál era la razón por la que esta otra persona de ese grupo le estaba llamando la atención, algo relacionado con un vicio, con fumar o con embriagarse o con una relación inapropiada con una jovencita de la iglesia. Lo que sí recuerdo es que a mí me produjo como un temor, un sentido de rechazo, lo que él quiso decir cuando dijo de esa manera: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Algo así como que, aunque fuera algo que no estaba bien, él podía hacerlo porque estaba en otra condición. Como que el ser cristiano le daba esa libertad de pecar sin consecuencias. Y hermanos, quiero decirle que mi indignación no fue a causa de que yo viniera de una vida con cierto grado de rectitud o decencia. No. Pero es que insinuar que el ser cristiano implicaba como una inmunidad sobre las consecuencias, la reprobación y la condena de lo que está mal, y contrastarlo con lo que otros creyentes vivieron en el pasado, donde estas cosas sí tenían una terrible consecuencia, era inaceptable, aún a pesar de mi poco conocimiento de la Biblia. La porción de la palabra de Dios que nos corresponde estudiar en el sermón de esta mañana tiene como propósito persuadir de caer en uno de esos malentendidos de lo que la gracia de Dios significa. Aquí especialmente en nuestro texto, creer que el menosprecio al evangelio, al darle la espalda por tratarse de la gracia y la misericordia de Dios, no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún castigo. El escritor de Hebreos, después de afirmado en el inicio de la carta la superioridad de la revelación que tenemos en Cristo para salvación, el evangelio, sobre la superioridad sobre la revelación pasada, el antiguo pacto, y haberse detenido largamente y con nutridas pruebas escriturales, citaciones del Antiguo Testamento para presentar la superioridad del Hijo sobre los ángeles, con el claro propósito, como lo vimos ya en los sermones anteriores, de seguir mostrando la superioridad de la revelación que tenemos en Cristo
sobre la revelación pasada a través de la comparación de la importancia de los mediadores. Aquellos por los cuales se entregó esa revelación: Cristo, el Evangelio, los ángeles, la ley. Después de haber hecho todo este asunto importantísimo para nuestra fe, de empezar a presentar a Cristo como superior en esta área tan importante de nuestra vida, como la revelación de Dios dada para salvación, la bendita palabra del Señor, el escritor inspirado de Hebreos, allí en el texto de Hebreos, capítulo 2, versículo 2 al 4, llega al punto. Después de todo esto, a lo que hemos ya dedicado a lo largo de 11 o 12 sermones, aquí en el versículo 2 al 3 del capítulo 2 llega al punto, a aquello que quería hacerles ver con la contundencia y el respaldo de toda la evidencia de las Sagradas Escrituras que ha presentado, para advertirles sobre la gravedad del camino de muerte que estaba tomando esa comunidad en particular al volverse al judaísmo. Estos eran judíos a los cuales se les había predicado el Evangelio y que habían profesado creer en el Señor Jesucristo para salvación. Pero como lo hemos repetido o recordado continuamente en los sermones, estaban dando marcha atrás de la fe debido a la persecución y otras dificultades inherentes a nuestra fe. El versículo 2 inicia diciendo, por favor vayamos allí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ahora, es muy importante, mis amados hermanos, que recordemos ese entendimiento que tenían los judíos de que la ley fue entregada en el Sinaí por medio de ángeles. De esto ya hablamos en un sermón anterior en la exposición de esta carta. Pero recordémoslo brevemente para que podamos entender a qué se refiere con la palabra dicha por medio de los ángeles. Muy bien, a la ley entregada en el Antiguo Testamento, una referencia al Antiguo Pacto. Pero recordémoslo, para los judíos el mayor de los profetas era Moisés. La ley le fue entregada directamente a él en el Sinaí, en el monte Sinaí. Pero para ellos, en esta entrega de la ley, los ángeles cumplieron un papel importantísimo como mediadores de su entrega. Ellos entendían entonces que la ley le fue entregada a Moisés por mediación de los ángeles. Y aunque esto no es lo que nosotros vemos a simple lectura en el relato de los sucesos que encontramos en la Biblia, encuentra sustento bíblico por la misma boca de Moisés cuando dice al final de su vida lo siguiente. Por favor, no pierda el texto de estudio y vayamos a Deuteronomio 33, versículo 1 al 2. Vamos a ver entonces cuál es la fuente de que los judíos entendieran que la ley le fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por mediación de ángeles, para que entendamos entonces la importancia que estos judíos daban entonces a los ángeles. Dice Deuteronomio 33, versículo 1 al 2, está hablando Moisés: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Cuando dice aquí y vino de entre 10 millares de santos, se concluye por el contexto de todo este evento que santos es una referencia a los ángeles. Es por este testimonio que da el mismo Moisés que los judíos entendían que la entrega de la ley se hizo por medio de ángeles. Ahora, esto se confirma, este entendimiento se confirma en el Nuevo Testamento en el discurso que da Esteban antes de su martirio. Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos
capítulo 7, versículo 53. Dice, vosotros, hablándole a aquellos judíos a los que les está predicando el evangelio, antes de que fuera apedreados por ellos mismos, les dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El apóstol Pablo también hace referencia a esto cuando, hablando de uno de los propósitos de la ley, dice lo siguiente. Les voy a leer y después les doy el texto. Pregunta el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. A esto es lo que se refiere el escritor de Hebreos. Entonces, lea su texto allí en el versículo 2 cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿a qué se está refiriendo entonces, amada iglesia? Es una referencia a la ley. Y a la ley básicamente por una expresión para referirse a el antiguo pacto. Y continúa diciendo, leamos desde el principio, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, cuando dice fue firme, nos habla de la seriedad. Nos habla de la seriedad de ese pacto formalmente establecido por Dios. Y para esto, amados hermanos, me es necesario hacer un paréntesis. Permítanme hacer un paréntesis de enseñanza. Prometo que no me voy a desviar del texto por las ramas, sino que me es necesario para la edificación de la iglesia y entender algo que es importantísimo, una riqueza que nos deja la carta a los hebreos, y es poder leer el antiguo pacto, el antiguo testamento con la óptica correcta. ¿Cuál es esa óptica correcta? Entender que el Antiguo Testamento se lee viendo todo lo que allí se anuncia, viendo su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Ahora, este es el paréntesis explicativo, es muy importante. Si no vas a leer el Antiguo Testamento y no lo vas a comprender correctamente con su cumplimiento que es Cristo. La Biblia nos enseña que Dios se relaciona con el hombre a través de una relación de pacto. Y aunque sobre este tema también ya nos detuvimos anteriormente en el tercer sermón de esta serie de predicaciones, les recuerdo. El hombre, por el simple hecho de ser una criatura de Dios, no tiene una relación con Dios más allá de ser una criatura racional que le deba obediencia total a su creador. Punto. Pero a Dios le plació establecer como una condescendencia de su voluntad una relación con el hombre que le significara vida eterna. Esa relación de Dios con el hombre se establece en forma de pacto, una relación de pacto. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable, divinamente impuesto por Dios, entre Dios y el hombre. Y ese acuerdo legal, esa relación de pacto, en ella Dios estipula las condiciones de esa relación. Hay una promesa de parte de Dios, unos requerimientos que se le exigen al hombre y una amenaza en caso de que se incumplan esas estipulaciones. En el Edén, el pacto que Dios establece con el hombre se rompe. Y encontramos que es un pacto porque Dios le da unos requerimientos
Y también implícitamente hay una promesa. De todo árbol del huerto del Edén puedes comer, mas de este árbol en particular no, porque si comieres de él, ¿qué? Ciertamente morirás. Esto entonces era una exigencia de obediencia, entraba en una relación con él, pero cuando le dice ciertamente morirás, se implica que si Adán obedece y no come, entonces ¿qué? Vivirá. Muy bien, en ese pacto el hombre falla, lo rompe por transgredir el requerimiento que se le exigía. ¿Qué se le exigía a él? Obediencia. Por eso se conoce a ese pacto en el Edén como el pacto de obras. Y la consecuencia o la sanción, ciertamente morirás, se ejecutó. El hombre, toda la raza humana representada en Adán, fue destituido de la presencia de Dios a causa del pecado, y el castigo, la muerte, la condenación eterna se cumplió sobre toda la humanidad. La raza humana está en un estado caído porque cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Pero, benditos peros de la palabra del Señor, pero inmediatamente después de la caída, Dios anuncia salvación, una redención, una promesa de salvación por medio de uno que vendría de la simiente de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente que le tentó en el Edén, Satanás. Una promesa de salvación por medio de aquel que vendría, la simiente de la mujer. Allí se empieza a anunciar entonces una promesa, temprano, después de la caída, en Génesis 3:15. Esa promesa anuncia una nueva relación de pacto, distinta a la que vemos que el hombre falló en el Edén. Agradó a Dios hacer un pacto en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por medio de aquel que vendría, la simiente de la mujer, Jesucristo. ¿Qué se le requiere? En ese pacto en el Edén, en ese pacto de obras, ¿qué se le requería? Obediencia. Por eso se llama pacto de obras. El hombre tenía que hacer algo y esta era su obediencia. ¿Qué se le requiere en esta nueva relación que ahora Dios, por un acto de su condescendencia, ofrece? Lo que se le requiere es fe a los hombres para que puedan ser salvos. Ese pacto se conoce como el pacto de gracia. Y se conoce como un pacto, ya no de obras, sino de gracia, porque gratuitamente se ofrece salvación por medio de la fe en otro, en aquel que habría de venir, la simiente de la mujer, Cristo. Dos pactos, uno de obras, fallado e incumplido, y todos nosotros viviendo las consecuencias cuando nuestro representante falló, todos fallamos. Pero otro pacto que Dios en su bondad establece, ofrece. Ahora, el pacto de gracia. Ahora, los pactos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que vemos que Dios establece en el Antiguo Testamento, Dios tiene el propósito de a través de ellos, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto en el Sinaí, el pacto con David. Todos esos pactos tienen el propósito de ir revelando progresivamente
anunciando esa salvación que se establece cuando el cumplimiento de la promesa llegue, cuando aquel que habría de venir, la simiente de la mujer, y aquel del cual vamos conociendo cada vez más características a medida que vamos avanzando en la revelación que Dios va haciendo progresiva en el Antiguo Testamento, aquel es anunciado allí, venga y lo establezca nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto de gracia, el nuevo pacto que el Señor Jesucristo ofrece en su muerte, en su vida, en su obra. Cada uno entonces de esos pactos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es un paso adicional de la revelación hasta que se completa su plena revelación en el Nuevo Testamento y allí se establece formalmente ese nuevo pacto. Ese pacto de gracia que se empieza a anunciar allá inmediatamente después de la caída es el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. Y los pactos anteriores son revelaciones progresivas de la promesa que se cumple en Cristo. Miremos esto, así, en un solo texto. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Yo le prometí que este paréntesis de enseñanza explicativo era necesario. Y ya van a ver por qué. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Mira lo que les dice el apóstol Pablo a creyentes que eran gentiles, o sea, creyentes que vivían en pueblos paganos y que nunca habían tenido conocimiento de esa revelación progresiva, de esos pactos que nosotros vemos establecido en esa nación que Dios escogió con esos propósitos redentores Israel. Mira lo que le dice a estas personas que no tenían ni idea de nada de las Escrituras, pero que ahora han creído en Cristo por el anuncio del Evangelio. Les dice, Efesios 2, 12 al 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y mira esto, ajenos a los pactos. Esta es la referencia entonces a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿En quién se cumple la promesa? Es Cristo Jesús. Por eso les dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mira lo que dice a continuación. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo y estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cierro el paréntesis explicativo. Ahora, el pacto al que se refiere aquí como la palabra dicha, el escritor de Hebreos, como la palabra dicha por medio de los ángeles, ya sabemos la referencia y por qué, que fue firme apuntando a la seriedad de ese pacto. Al ser establecido formalmente es el pacto de la ley o el pacto sinaítico. Bueno, la seriedad de ese pacto que se estableció en el monte Sinaí, que creo que aún los que tengan menos cercanía con el estudio de la Biblia deben tener imágenes de ese monte ardiendo en fuego y en humo, y la voz de Dios hablando, Moisés subiendo a la presencia de Dios, siéndole entregado las tablas de la ley y los 10 mandamientos, en todo ese evento tremendo en donde el pueblo no resistía la voz de Dios y piden que sea Moisés el intermediario para que entonces le traiga esa voluntad de Dios. Bueno, la seriedad de ese pacto a la que se está refiriendo aquí se intensifica aún más cuando se recuerda las consecuencias de su transgresión. Mira cómo dice Hebreos 2:2 en la parte final, pero leamos desde el principio. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y creo, hermanos, que las sanciones y castigos que establecía la ley para cada infracción de ella es notoria y evidente a simple lectura en la palabra de Dios, y no necesitan ser aquí largamente sustentadas, pero voy a dar dos expresiones para que confirmemos que la transgresión de la desobediencia, de lo que se establece en esa entrega de la ley de Dios, significaba esto: retribución justa. Dos textos. En Ezequiel 18, 4 y 20, yo se lo voy a decir porque solamente voy a mencionar la expresión. Dice el Señor: el alma que pecare, esa morirá. Y aquí en el contexto es que Dios mismo está corrigiendo al pueblo que había cogido un dichito que no lo aguantaba más. Perdón por la expresión antropocéntrica que le asigno a Dios allí. Y es el siguiente: el pueblo estaba diciendo que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. O sea, que a los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Y ese dicho era para decir que los papás habían pecado, pero que eran los hijos entonces los que estaban recibiendo las consecuencias, como si ellos entonces estuvieran recibiendo el castigo por los pecados de los papás. Pero el Señor dice: nunca más van a decir ese dicho. Y les dice: el alma que pecare, esa morirá. En referencia a que ellos no podrían librarse de responsabilidad por sus propios actos. Les he dado el contexto, pero el asunto es este. Sí, la paga del pecado es muerte. Y la ley reitera esto. En Romanos 6:23 el apóstol Pablo dice directamente: la paga del pecado es muerte. Y cuando la palabra del Señor dice aquí en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando dice transgresión y desobediencia, básicamente es romper entonces lo estipulado allí por la voluntad de Dios, de cualquiera sean las formas, o haciendo lo que está prohibido, o dejando de hacer lo que se debe hacer, cualquiera sea. El libro de la oración de la Iglesia de Inglaterra dice así en una de sus partes: hemos hecho aquellas cosas que no debíamos haber hecho, y hemos dejado de hacer aquellas cosas que debíamos haber hecho. No hay bien en nosotros. Esa es una expresión de confesión de la condición humana. Así que el autor de Hebreos toma esa importancia, esa alta estima que esa comunidad de judíos le daban a los ángeles, porque por medio de ellos fue entregada la ley del pacto, y le recuerda las gravísimas consecuencias que tenía la violación de ese pacto de la ley, como toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y después de haberles mostrado en todo el capítulo 1 la infinita superioridad de aquel por medio del cual la salvación es anunciada, aquel que es el cumplimiento de las promesas que esos pactos solo anunciaban, servían para revelar progresivamente este pacto. Cristo, después de haberles enseñado en todo el capítulo 1 la infinita superioridad de por medio de quien nos fue anunciado el Evangelio, porque Él mismo es el Evangelio y porque Él mismo ejecuta la salvación en su propia vida y en su propio sacrificio, y confrontándolo con aquello que ellos tenían de tan alta estima,
y las consecuencias de romper ese pacto, les confronta de esta manera preguntándoles lo siguiente en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí se presenta entonces en contraste, ojo con esto, iglesia, la ley entregada por medio de los ángeles a la salvación tan grande anunciada por el Señor. La ley y el evangelio, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y no es que bajo el antiguo pacto no hubiese salvación. El único camino de salvación para todos los hombres, aún en esa historia pasada y después de que la salvación es efectuada por el Señor Jesucristo, es uno solo: fe. ¿Recuerdan después de la caída en el Edén cómo se empieza a revelar ese nuevo pacto que es de gracia y que se requiere fe? ¿Y cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento? También por fe. ¿En quién? En el único en que hay salvación, en Cristo. ¿Y cómo? Si el Verbo no se había hecho carne, si no había ejecutado la salvación en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario, por promesa. Esto es la forma en como nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos en esos pactos que se va anunciando progresivamente esa salvación. Así que estos hombres que creyeron, aún a través de estos anuncios en sombras, en promesa, y confiaron en aquel que vendría, la simiente de la mujer, la descendencia de Abraham, en aquel que serían benditas todas las familias de la tierra, y que más adelante empezaron a entender que sería un rey cuyo reino sería eterno, inconmovible, y también que ese rey pagaría por los pecados de los suyos. Todo esto, ellos fueron salvos creyendo en la promesa. Después de la obra, nosotros somos salvos creyendo en ya la obra consumada del Señor Jesucristo. Pero el contraste entonces que se está presentando aquí entre la ley entregada por mediación a los ángeles y la salvación tan grande anunciada por el Señor Jesucristo, la ley y el evangelio, insisto, no es porque bajo el antiguo pacto no hubiese salvación. Pero es importante entender que ese antiguo pacto, la ley, no fue dado como camino de salvación. Ojo con esto, porque aquí el contraste se va a acentuar más para llegar al punto al que ya casi vamos a llegar. Ese antiguo pacto, esa ley tan sublime, dada de esa manera tan tremenda, por mediación de ángeles en la mano de Moisés, y que toda transgresión y desobediencia a ella llevaba una justa retribución, no fue dada como camino de salvación, como si fuese el cumplimiento de ella lo que haría que el hombre fuera aprobado por Dios para salvación. Todo lo contrario. Esa ley tenía como propósito y tiene como propósito mostrar la incapacidad del hombre de ajustarse a ella plenamente por su estado caído. Romanos capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo escribe allí en su carta a los romanos, ¿qué dice, hermano? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, aprobado
delante de Él, o sea, delante de Dios. Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley tiene el propósito de mostrar la incapacidad del hombre, el estado deplorable en el que se encuentra. No fue dada para que mediante su cumplimiento el hombre fuera salvo. Porque el hombre no puede ajustarse plenamente a la ley de Dios, que es buena. Es una manifestación de la rectitud de Dios, pero no puede. Cumplir plenamente los estándares de Dios. Esto no se trata de un poquito más o un poquito menos o la gran mayoría. Eso no es así. Es el estándar divino. La ley no fue dada para nosotros en ese sentido, sino para mostrar el estado en el que estábamos, y esto con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos de esas formas, de estos pactos establecidos en el Antiguo Testamento? Servir a la salvación tan grande en Cristo Jesús. ¿Y cómo servía? Bueno, de la siguiente manera: una vez, por la acción del Espíritu Santo, se entienda que el hombre tiene una naturaleza caída y que no se puede ajustar a la santa voluntad de Dios expresada en su ley, ve la necesidad de un Salvador. Le sirve la ley en ese sentido a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Le dice a una comunidad, por cierto, en su mayoría gentil, que estaba siendo seducida por judaizantes a tratar de volverse judíos para ser entonces ahí sí verdaderamente salvos. Terrible error. Pero mira lo que les dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, como aquel maestro que se le asignaba a los niños para irlos conduciendo en su formación hasta su madurez. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, entonces, tenía ese propósito. Al mostrar la condición del hombre, el hombre por la luz del Espíritu Santo entonces entendiera que necesitaba un Salvador. Por eso dice que tenía el propósito de llevarnos ¿a quién? A Cristo como Salvador. Y allí entonces fuésemos justificados, aprobados, que se diese una declaración legal de parte de Dios de que tú eres inocente, de que no tienes culpa. ¿Cómo así, pastor? No, pero yo me miro y no es así la realidad. No, no es por ti. Precisamente es a pesar de ti, pero confiando en la obra perfecta, ajustado plenamente a las demandas de Dios, cumpliendo lo que Dios estableció en su ser trino, en la eternidad, salvar por pura gracia, que cumplió perfectamente y murió pagando los pecados de todos los que confían en Él. Es confiando en otro, en Él. ¿Recuerdan la manera de relacionarse que Dios empieza a revelar recién después de la caída? El pacto de gracia. ¿Qué es lo que se le requiere al hombre? ¿Qué es lo que se le requería al hombre en el primero? Obediencia, y falló. ¿Qué es lo que se le requiere al hombre? Fe en aquel que cumple perfectamente la voluntad del Padre. Santo, 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 perfecto y sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. De allí que todo aquel
que confiando en sí mismo, como tú que estás allí sentado que piensas, yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo soy más bueno que malo. Y ese va a ser tu argumento cuando se te cumpla la cita y vayas a la presencia de aquel a que tienes que dar cuenta y respondas con ese chorro de babas, te des cuenta de la condición terrible y, como lo vamos a ver, del merecimiento de lo que te aguarda por la eternidad. Todo aquel que confiando en sí mismo niega su incapacidad, como la misma ley de Dios se lo muestra, y busca ser aprobado por Dios mediante el cumplimiento de la ley, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que está bajo la justa ira de Dios. Gálatas capítulo 3 también, pero versículos antes del que hemos leído, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que, para que se entienda la gravedad de lo que significa para una persona que, habiendo profesado fe en el Señor Jesucristo para salvación, para que se entienda la gravedad de lo que significa para una persona que, habiendo depositado fe en el Señor Jesucristo para salvación, o por lo menos así lo ha expresado, después de marcha atrás, negando la fe, el autor de Hebreos presenta la alta estima que estos hombres tenían por los ángeles, la gravedad de transgredir la ley que fue entregada por medio de ellos, el antiguo pacto, y sus justas retribuciones, sus consecuencias, y la gravedad de menospreciar un pacto superior, un mejor pacto, como dice el escritor de Hebreos, una salvación tan grande anunciada por alguien infinitamente superior a los ángeles, Cristo, y las consecuencias de ese menosprecio. Este es el punto. La suprema importancia de aquel que nos anunció el Evangelio define la medida de la retribución por menospreciarlo. Cuanto más valiosos son los dones, los regalos de la mano de Dios, más vil será nuestra ingratitud al no apreciarlos. En una palabra, la severidad de la justicia divina para con todos los que desprecian su evangelio será en proporción a la grandeza de Cristo, escribió Juan Calvino. El mensaje del evangelio es más glorioso que el del Antiguo Testamento, y puesto que el mensajero que nos lo ha traído es infinitamente más sublime, nuestro castigo será mayor si cometemos el pecado de desatenderlo.
Una hermana me dijo: pastor, estoy emocionada por la prédica del próximo domingo porque viene la segunda advertencia. Usted dijo que había 5 advertencias. 5 advertencias que también nos iban mostrando el camino que empieza a recorrer el que da el primer paso de desatender a esta salvación tan grande. Viene la segunda, pastor. No, la segunda todavía no era. Todas ellas vendrán a medida que sigamos exponiendo la carta. Pero permítanme adelantarme unas más allá y leer algo que usted dirá: esto es lo mismo que está diciendo en esta primera advertencia. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera advertencia que se hace aquí en la palabra del Señor de aquel que empieza a menospreciar esta gracia de Dios para salvación? ¿Recuerdan cuál es? Descuido, imperceptible, tal vez no muy grave a los ojos. Pero mira lo que dice más adelante, en una advertencia, ya en un estado más avanzado de descuidar una salvación tan grande. Mira lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 10, 28 al 31. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora tal vez alguien concluya que la retribución por el menosprecio al Evangelio, escucha, que la retribución por el menosprecio al Evangelio por parte de alguien que lo ha escuchado, que lo ha entendido y que ha profesado fe en el Señor Jesucristo, logrando en cierta medida disfrutar de los beneficios de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, la obra del Espíritu Santo sobre los verdaderos creyentes, y lo ha disfrutado a causa de estar en medio de la iglesia sin ser verdaderamente parte de ella. Pues no sea peor que la de un incrédulo, pues igual su fin es el mismo, la condenación eterna. Pero se equivoca enormemente. La advertencia que empieza a hacernos a partir del capítulo 2, el escritor de Hebreos, sobre la retribución más grande, y que tiene que ver aquí en este contexto en la medida de aquel por medio del cual se dio esa revelación para salvación, Cristo Jesús, en el contexto que ya he explicado, es la siguiente: dejarlos en su persistencia de maldad a esos que dan marcha atrás, menospreciando el Evangelio, dejarlos por parte de Dios hasta su total endurecimiento. Ese es el juicio de Dios y la justa retribución que empieza a anunciarse aquí. Tal vez alguien piense: bueno, pero las consecuencias son iguales a las que ya le esperan al incrédulo, la condenación eterna. Pero insisto, quien así piensa se equivoca enormemente,
por lo siguiente: para el incrédulo, mientras viva, aún hay esperanza. Para el incrédulo, mientras viva, aún hay esperanza. Para el que menosprecia esta salvación tan grande, deliberada y conscientemente, no. Retroceder del cristianismo al judaísmo no era tan solo un retroceso menor a un lugar seguro, era un repudio consciente y deliberado al único camino de salvación. Que alguien que habiendo escuchado el Evangelio, que manifestó haber creído en Jesucristo para salvación, que conoce el anuncio de la palabra de Dios para salvación mediante la fe en Cristo, que fue expuesto a la verdad, que la conoce, que dijo creerla, que gustó de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero al estar en medio de la iglesia, después le dé la espalda negándole en cualquiera de las manifestaciones de la negación de la fe, una vida de pecado, abrazando el error o simplemente continuando un rumbo en la vida con total apatía a la voz de Dios, es uno de los horrores más terroríficos que se puedan imaginar en la existencia de un ser humano. Porque para esas personas no hay esperanza, porque el único camino de salvación que hay, ya lo conocen, ya experimentaron de alguna manera los beneficios de la obra de Cristo al estar en medio de la iglesia y los ha repudiado conscientemente. Esto es terrible. Y eso es lo que se nos empieza a advertir. Y esa es la justa retribución. Es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que aquel hombre dijo en ese otro punto errado del entendimiento de la gracia de Dios es terrible. Pero mis amados hermanos, una manifestación de un malentendimiento de la gracia de Dios es descuidarla, como muchos de nosotros podemos hacerlo. No, yo ya. En esto nos detuvimos en el sermón anterior. El autor de Hebreos termina su argumento de este punto fundamental en la primera advertencia que hace la carta, diciendo lo siguiente, parte B del versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, ¿cómo creímos nosotros en ese anuncio de salvación en el Evangelio? ¿De dónde supimos de él? Pues, no, alguien nos lo dijo, pero ¿de dónde lo supo él? De la palabra de Dios. Okay, ¿y quién lo consignó en la palabra del Señor? Los apóstoles. Cuando dice confirmada por los que lo oyeron, es la referencia a los apóstoles. Son los apóstoles los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Cómo se cumplió en Cristo Jesús la obra de Cristo, el Verbo hecho hombre? El testimonio de su vida y su ministerio y su muerte, la salvación lograda, son ellos los que la escribieron. Son los apóstoles los que escribieron el Nuevo Testamento. Los apóstoles y unos pocos muy allegados a ellos, en intimidad y en la doctrina. Así que cuando nos dice confirmado por los que los oyeron, es una referencia a ellos. Mira lo que dice Juan en su primera carta.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Él como apóstol, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces esta es la referencia. La referencia es a los apóstoles y a lo que ellos hicieron por comisión de Dios, dejarnos registrado el cumplimiento de ese pacto anunciado y prometido y cumplido en Cristo Jesús. Aquí lo tenemos en su palabra. Y después cuando dice testificando Dios, estamos en Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad, nos está diciendo que estos hombres no solamente fueron testigos y no solamente anotaron, registraron esa salvación tan grande en Cristo Jesús, sino que Dios mismo dio testimonio de que tenían la autoridad para hacerlo, que lo que estaban diciendo venía de Dios manifestándose de manera sobrenatural, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esas dotaciones que daba Dios a la iglesia cuando la iglesia estaba siendo establecida. Los señales, los prodigios, los diversos milagros, entonces ya no serían una excusa para esos judíos que estaban dando marcha atrás, porque tal vez recordaban el Sinaí, porque tal vez recordaban el monte ardiendo en fuego, porque tal vez recordaban las señales que se hizo por la mano de Moisés, o por la mano de Elías, o por la mano de Eliseo, y que mostraba a todo el mundo que lo que estos hombres estaban diciendo venía de parte de Dios, porque ante ellos tenían no solamente a los profetas que habían anunciado por promesa, sino a los apóstoles que habían registrado con el testimonio de Dios por actos sobrenaturales. Sí, el evangelio fue dado de manera apacible y un silbido. Y en la cruz del Calvario se manifestó la grandeza de la salvación tan grande, pero no fue desprovisto del obrar sobrenatural de Dios para dar testimonio que lo que estos hombres estaban anunciando era la palabra de Dios. Pablo dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, hablando de los 12, aunque nada soy. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. ¿Cómo? Menospreciar esta salvación tan grande. ¿Cómo dar ese primer paso de descuido y mantenernos en él cuando se nos advierte que es el primero de una justa retribución que es terrible? Que Dios nos deje a la dureza de nuestro corazón. Que no haya ninguna esperanza más en nuestra vida, porque lo que ya lo conocemos, pero no nos importa. Que Dios deje de obrar. Tú que estás aquí sentado escuchando una y otra vez, pero te da igual. Es más grave ese estado.
que el que está allá afuera y no se le ha anunciado el Evangelio. Con todo el testimonio de la autoridad de los apóstoles por medio de las manifestaciones sobrenaturales de Dios dadas en ellos. Temamos. La gente no asocia la severidad del castigo que hay en el desprecio al Evangelio porque malentiende la gracia de Dios. Pero la palabra es clara. Termino con esto. Para nosotros, ¿sabes cómo se empieza a desatender esa salvación tan grande? ¿Recuerdas el sermón anterior? ¿Cuál es el primer paso de ese camino que termina en esa retribución justa, el endurecimiento total a la voz de Dios? ¿Recuerdas cuál es? El descuido. El empezar a deslizarse, a vaciarse, a ser llevados por la deriva, por la necia, torpe y arrogante negación de la necesidad de atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Y eso era evidente en estos hombres que habían dado ese primer paso. No es posible en aquel que ha conocido, que ha entendido, que ha dicho creer la verdad del Evangelio, del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo, que hicieran esto que estaban haciendo. Es una contradicción, es un sinsentido, es no ser consecuente a la verdad que profesaron creer. ¿Cómo van a dar marcha atrás? Y esto lo estaban haciendo, y esto es para nosotros, por descuido en afirmarse en sus convicciones, lo cual tiene solución. Las advertencias buscan eso. Pastor, es que yo sé tan poquito. O sea, allí empieza el descuido. Eso tiene solución. No dejes de congregarte. No dejes de ir a la palabra del Señor. No dejes de estar atento y dispuesto en tu corazón a ser instruido a través de los dones que Dios ha dado a la iglesia, los pastores y maestros, la enseñanza, la instrucción entre los hermanos sobre estas verdades. Tal vez lo estaban haciendo por cobardes, al aún sabiendo la verdad, negarla, tratando de evadir la persecución que estaban teniendo en ese momento. Eso es grave también, pero tiene solución. La solución es la que predicó el pastor Milton hace 3 semanas atrás. Sufre a causa de tu fe, no seas cobarde, no lo niegues, afírmate. Tal vez estaban retrocediendo por ignorantes, eso también es grave, pero tiene solución. O simple y llanamente porque menosprecian, y seamos claros en esto, deliberada y conscientemente la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. En este caso no hay esperanza, solo queda una horrenda expectación de juicio.